¿Ves? Este es un artículo precioso de Arturo sobre la temporada que yo te decía de Margarita Xirgu en el año 37. Yo si querés te presto toda esta colección, ¿eh? Te la llevas. Acá está, ¿verdad? Primera, número 10. Si me la puede prestar, yo la investigo y se la traigo de nuevo. Sí, ya te digo, ni siquiera es propiedad mía. Este es el número 10, cuando todavía se llamaba Cine Actualidad. Ahí va. ¿Mm? La antología esta que vamos a hacer igual de todos modos comienza con Horacio Quiroga. Claro, él escribía en el hogar de Buenos Aires en el año 19. ¿Ves? Fíjate, podíamos poner un título en francés sabiendo que el público lo iba a entender. ¿El público lo iba a entender? Por supuesto, une étoile vue de tout près. Y aquí vas a encontrar pilas de material, pero te sugiero que busques algo de Podestá, porque fue los dos primeros críticos de cine en Uruguay, sí, y luego claro, escribían en Argentina. Totalmente. Fueron Arturo Despuey y José María Podestá. Después escribía en el diario de Quijano, El Nacional, en el año 31. Y Podestá escribía... 31. Sí. Y Podestá también en el 31 en un diario llamado Uruguay, que fue obra publicada por Natalio Botana, un gran empresario del periodismo de origen uruguayo, pero que trabajaba en Argentina y que allá creó el diario Crítica, el famoso diario Crítica. Y Botana quiso extender su imperio al Uruguay, pero no pudo, fracasó acá, no. Acá los empresarios uruguayos, es otra historia, ¿no? Los dueños de los diarios del Uruguay, El País, El Día y La Mañana, aunque fueran enemigos políticamente, comercialmente eran aliados. Entonces lo que querían era evitar la competencia. Entonces tenían el monopolio de la importación de papel. Cualquier empresario competidor que quisiera sacar un diario tenía que tener el permiso de ellos para... Se la armaron bien. No, te digo, pero no te quiero dar una imagen idílica del Uruguay de los años 30 porque no lo era. Lo que te dije de la cultura y de todo eso no era tan así. Había grandes fuerzas retardatarias, reaccionarias que eventualmente predominaron, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? Siempre Los buenos, en la vida real los buenos no siempre ganan. Le hago una pregunta. Porque una de las cosas que yo me enfrento a la hora de tratar de hacer crítica hoy, por más que sea completamente otro mundo, pero ¿cómo se establecían los criterios? Bueno, ahora te voy a explicar la otra parte, el otro punto que es. En aquella época, debido justamente a que la cultura cinematográfica era únicamente popular, no había libros de cine. Nosotros, cuando empezamos a escribir cine, no teníamos absolutamente ninguna fuente de información más que la propia película. No había libros, no había revistas, no había nada en lugar de, como hoy que tocabas internet y tenés todo. En aquella época no había absolutamente nada. Teníamos que guiarnos por nuestro propio gusto, lo poco que podíamos saber. Por ejemplo, leíamos la novela original. Yo me acuerdo haber leído infinidad de novelas para poder comentar la Madre Tierra. Recuerdo haberla leído, las obras de Stevenson, yo qué sé, pilas de novelas que leí para poder juzgar la película, ¿no? Pero dependíamos esencialmente de nuestra educación general, de nuestra cultura general, de nuestros conocimientos y de la investigación que podíamos hacer dado el caso. Yo recuerdo que Arturo Después decía que para escribir de cine, para hacer crítica de cine, había que saber mucho de cine, pero también de teatro, de literatura, de historia, de filosofía, de numismática, de todo. Todo. De la vida. Exactamente, porque un crítico de cine es fundamentalmente, termina siendo un crítico de vida, y la prueba está en que los buenos críticos de cine como Alfaro y Alsina y Después escribieron de muchas otras cosas que no era solo cine. Alfaro, tú sabes, escribió los reportajes de la realidad en marcha. Alsina fundó el suplemento cultural y fue también un buen periodista general. Después, ni que hablar.
Después fue uno de los primeros periodistas que entró en los campos de concentración y justamente... Lo leí en su nota, creo que sí, leí eso. y después de eso quedó tan afectado que yo no puedo ponerme a escribir de cine ahora después de esto. El verdadero crítico es en verdad un escritor que puede abordar otros temas que no sean el que tiene el crítico especializado en una sola cosa. Es raro. El verdadero crítico generalmente es un buen escritor que puede abordar otros temas. Y a este respecto te quiero recordar el filósofo italiano Benedetto Croce, que es el mayor teórico de la estética, sostiene que la crítica es una forma de creación, que no es un género subordinado, sino que es un género con valor propio. Que el buen crítico, el crítico en serio, es también un creador, es un autor. Porque él publicó ahí la función de la crítica. Ah, entonces yo no recuerdo eso, pero sé cómo la practicaba. Arturo no era un maestro que nos decía a nosotros cómo hacer las cosas, no, él con el ejemplo nos enseñaba. Primero, saber bien. Vas a comentar, adiós Mr. Chips, muy bien, tenés que saber bien cómo es el sistema de las escuelas británicas, cómo es, qué fue, quién es el autor de esa novela. Tenés que leer el libro si podés y leerlo en inglés, no en español, y tenés que saber por qué se hizo esta película en ese momento, y después recién podés hablar. Pero solo con ir a verla, después decir, contar el argumento, decir me gustó, eso no sirve para nada. No, hoy día se valora demasiado la subjetividad, la individualidad, que yo hago lo que me antoja, hago lo que me gusta. Está bien como satisfacción personal, pero estamos hablando de un servicio al público. Yo siempre decía, cuando dirigía el suplemento familiar, la nota que vas a escribir tiene que justificar que la gente gaste 20 centésimos en comprar el diario. Lo que quiero decir es que Internet, al dar tantas posibilidades, termina congelando. Exactamente. La mente humana solo puede absorber una cantidad determinada de información. Hay tanta que ya te abruma. Abruma. Y entonces... No, pues yo no conozco Internet, yo nunca miro. Uso la computadora únicamente para escribir, como máquina de escribir, que es muy buena. El que me enseñó eso fue Mario Benedetti. Con la computadora no tenés que reescribir, no tenés que corregir, simplemente borrás y escribís de nuevo. Es lo mejor. Él fue el primero que me hizo ver la ventaja de la computadora para escribir, ¿no? Después está el correo electrónico y después nada más. Yo no veo películas en la computadora, no miro jamás esos infinidad de sitios web que hay, porque es tanto que es abrumador, es demasiado.